Después de 12 años de casado y 3 hijos, Juan por fin se consiguió un amante. Se trataba de una jovencita muy hermosa, una que había conocido en una de las tiendas del pueblo. Juan era en realidad un hombre joven, pero la vida en el campo lo había hecho tener familia a una temprana edad, por lo cual a sus escasos 32 años, su vida era bastante rutinaria, llena de obligaciones y pocas diversiones. Sin embargo, ahora, con esta mujer de 25 años, Juan se sentía rejuvenecido y entendido. Al principio solo fueron encuentros casuales de relaciones íntimas desenfrenadas en la casa de ella. Pero pronto Úrsula quiso más. Empezó a pedirle más tiempo juntos, más atenciones, más formalidad, si se le puede llamar así, a pesar de que ambos estaban al tanto y de acuerdo con el matrimonio que él tenía en casa. Sin embargo, después de un par de meses de relación, ella ya no quería seguir compartiéndolo con su familia. Úrsula llegó al punto de proponerle que dejara a su esposa e hijos. Pero Juan, a pesar de sentir con toda claridad que estaba profundamente enamorado de ella, o al menos eso creía, no podía pensar en separarse definitivamente de su familia. La pareja lo habló muchas veces, llegando al punto de discutir al respecto, cuando Juan le dejó en claro a su amante que eso era prácticamente imposible. Esa respuesta fue la razón de que una tarde que se supone sería de estar juntos y felices, se convirtiera en un par de horas de completa tensión y discusión. No había más que hacer, y en ese momento Juan decidió irse a casa. Prefería terminar la cita de ese día que empeorar las cosas discutiendo con su amada. Esa tarde Juan se dirigía a su casa. Caminaba con tristeza, pues para él las caricias y amor de esa mujer era algo que lo hacía apreciar su hombría, su vitalidad, su juventud opacada por la rutina. Pero los encuentros últimamente solo daban vueltas en discusiones sobre escoger entre ella o su mujer y sus hijos. Juan iba completamente inmerso en sus pensamientos, en la duda de qué hacer para encontrar ese balance en su vida, para seguir viendo a su amante y no dejar ni separarse de su familia. Cuando de pronto, mientras pasaba por un camino rodeado de un pequeño bosque rumbo a casa, sintió algo extraño en el entorno. Ya estaba oscureciendo y no se veía a nadie alrededor, por lo cual supo de inmediato que esa sensación definitivamente no era normal, no era algo habitual, ya que lo que presentía es que alguien estaba muy cerca de él, muy cerca, siguiéndolo y vigilándolo. Primero se puso nervioso al pensar que se trataría de alguien que quería emboscarlo, por lo que rápidamente sacó su cuchillo largo del morral, uno que era parte de su herramienta cuando estaba en el campo de su patrón. Juan siguió caminando, veía con cautela a su alrededor y cuidaba sus espaldas mirando sobre los hombros. No se trataba de un hombre agresivo, pero sí de alguien que pocas veces daba un paso atrás ante los golpes o amenazas. Sin embargo, esto era algo distinto. Su mente le decía que no podía ser otra cosa más que un ratero de poca monta, cuando en realidad aquello era algo que para nada esperaba. Fue así que de pronto sintió un escalofrío que le recorrió la piel. Sintió un miedo irracional para él. No sabía qué estaba pasando, pero algo en el ambiente lo estaba influenciando. Fue entonces que el viento empezó a soplar entre los árboles. Al principio se trataba de una leve brisa, la cual poco a poco fue aumentando enormemente, hasta que de forma ilógica e inexplicable, aquello comenzó a convertirse en algo muy cercano a un huracán. El viento era muy intenso, el polvo denso frente a él, y no podía ver ni siquiera 1 metro de distancia.
Fue así que no tuvo otra opción más que a gatas tratar de aferrarse a algo. Si bien el viento no le podría dañar, sí existía el riesgo de ser empujado o arrastrado a uno de los riscos cercanos al bosque, por lo que palpando en el suelo buscó entre matorrales y hierbas, hasta que después de unos minutos, por fin pudo aferrarse a un pequeño árbol en el camino. Juan se agarró lo más fuerte que pudo. El viento era extremadamente brusco y no disminuía su poder. El pobre hombre no entendía qué estaba pasando. Estaba desconcertado, muerto del miedo, y no sabía qué pensar a qué le estaba temiendo, ya que, siendo honesto, aquello solo era viento. Pero eso que rodeaba el ambiente y que no podía entender era lo que lo tenía totalmente inmerso en el terror. Pero eso no era lo único que estaba por suceder. De pronto, sin que pudiera ver lo que había a su alrededor, fue que comenzaron a escucharse unos sonidos extraños en medio del viento. Al principio pensó que sería el aire silbando entre los árboles y ramas quebrándose por el viento. Pero pronto aquellos sonidos, aquellos ruidos irían haciéndose más claros y cercanos a él. De un momento a otro aquello pudo hacerse tan claro que no había duda. Se trataba de una risa chillona que cubría todo el bosque, que sonaba omnipresente en ese lugar. Juan no entendía. No podía creer que en medio de todo ese viento tan fuerte pudiera ver lo que parecía una mujer riendo y moviéndose por todo alrededor. Sin embargo, aquello era real y no hacía más que volverse aún más desconcertante, ya que la risa de pronto comenzó a articular palabras las cuales parecían no tener sentido. Juan, sabes que me perteneces. Sabes que eres mío, así como yo soy tuya. Al oír eso, el pobre de Juan formó una cruz entre su pecho, cabeza y hombros, persignándose y encomendándose a Dios. Si bien no era el mejor de los católicos, en ese momento no encontró otra forma de protegerse más que rogándole su protección a Cristo. Pero poco podían hacer sus oraciones, ya que el viento y aquellas voces simplemente comenzarían a estar más cerca de él. La noche pasó y Juan no llegó a su casa. A la mañana siguiente, 3 campesinos que bajaban para el pueblo vieron un bulto tirado en el suelo. Aquel era el cuerpo de Juan, a quien conocían de años atrás por sus trabajos en la siembra. El hombre estaba inconsciente y tirado abrazado de un árbol. Al acercarse, los 3 campesinos se dieron cuenta que Juan estaba malherido. Tenía arañazos por todo el cuerpo. Sangre le escurría de la cabeza, rodillas y codos, y se le veía con raspones y moretones en toda la cara. Alarmados los campesinos, de inmediato 2 de ellos lo cargaron sobre sus hombros para llevarlo con el médico del pueblo, mientras el tercero subió de regreso para avisar a su esposa que habían encontrado a Juan moribundo en el camino. Al llegar a la clínica del pueblo, el médico le tendió un sinfín de golpes en todo el cuerpo. Lo hidrataron y lo curaron lo mejor que pudieron. Después de unas horas, cuando Juan recobró la razón, el médico comenzó a preguntar cómo es que había recibido tantos golpes. Y él explicó que fue porque había quedado atrapado en medio de ese huracán la noche anterior, en momentos en que se dirigía hacia su casa. En ese instante, los 2 campesinos que lo habían llevado a la clínica, el médico y una enfermera, callaron por completo. Todos ahí guardaban silencio, y fue entonces que Juan comenzó desconcertado a preguntar si es que ese huracán había hecho aún más daño. Pero no era así.
El médico le informó que la noche anterior no había ocurrido por ningún lado algún fenómeno como el que él estaba describiendo. Por el contrario, nadie en el pueblo o en las casas del monte sabían algo similar a un fuerte viento, y que incluso aquella noche para muchos había sido una velada tranquila en la gran mayoría del pueblo. Juan no entendía nada. Se quedó mudo, ya que no podía ser que tanto el médico, los dos campesinos e incluso una enfermera le estuvieran mintiendo. Pero él tampoco lo hacía, tampoco mentía. Y aquellos golpes que tenía en el cuerpo eran evidencia de ello. Además, porque para nada eran producto del cansancio o el alcohol. Sin embargo, decidió cerrar la boca. Decidió no decir más del tema. Y prefirió solo mencionar que aquello había sido entonces por una brusca ventisca y una fuerte caída. Más tarde ese día a Juan lo dieron de alta de la clínica. Al estar en casa, su esposa comenzó a hacerse cargo de él. No era normal que viera a Juan temeroso y distraído, por lo cual decidió darle cuidado, atención y mucho cariño. Aquellas dos personas tenían mucho de no verse entre sí como pareja, por lo que rápidamente ante aquellos cuidados de la mujer y la gratitud del hombre, renació cierto afecto entre ambos. Un afecto que parecía años atrás entre ellos dos se había perdido. Era notorio que Juan se sentía feliz de tener una mujer como su esposa a su lado, y ella, de ver que no solo su esposo regresaba a casa para dormir y estar de malas. Fue así que después de 4 días de estar en reposo, aquella pareja de alguna forma volvió a conectarse entre sí, reviviendo un cariño como el de esos días cuando aún eran novios. Sin embargo, no todo era dulzura. Juan aún tenía metida en la cabeza a Úrsula. Si bien no pensaba en ella cuando estaba con su esposa, apenas salió de casa su amante volvió a aparecer en su mente, como si algo la trajera de vuelta sin que él necesariamente quisiera pensar en ella. Fue así que en la primera ida al pueblo, de inmediato Juan pensó en aquella mujer. Pensó en Úrsula, en sus cariños, en las tardes entre ellos dos juntos y en el amor que sentía por ella. Razón por la cual justo cuando pasó afuera de su casa, pudo más el deseo que la razón y decidió ir a buscarla. Al tocar en su puerta, la mujer no tardó en abrir, y fue entonces que Juan, al verla, no dudó en entrar. Úrsula estaba muy contenta. Lo recibió con los brazos abiertos. Se entregaron con placer después de no haberse visto por tan solo unos días. Y fue así que en un par de horas reconectaron aquello que en casa de Juan cuando estaba con su esposa parecía ya no existía. Después de aquel encuentro, Juan rápidamente se levantó de la cama. Se vistió y levantó su morral del suelo. Le dio un beso a Úrsula, quien seguía en la cama, y salió de ahí para ir a las compras del pueblo. Sin embargo, antes de cruzar la entrada, notó algo extraño en la cocina de su amada, algo que al menos en todos los encuentros anteriores con ella nunca había visto, y que estaba seguro jamás habría pasado por alto. Ahí, en una pequeña repisa, estaba colocada una veladora. Estaba puesta junto con un bonche de ramas y hierbas, las cuales tenían una serie de listones rojos amarrados y entrelazados, acompañados con un vaso de vidrio que en su interior tenía colocado un huevo hundido en agua. Aquello era extraño, y Juan no tenía recuerdo de que Úrsula fuera supersticiosa, mucho menos que en su casa acostumbrara a tener un altar para protegerla. Sin embargo, no le dio muchas vueltas. Trató de no darle importancia, ya que después de todo mucha gente en el pueblo acostumbraba a hacerlo. Su propia esposa incluso tenía amuletos en casa. Así que prefirió ignorar el hallazgo y simplemente salió de ahí para retomar sus actividades del día.
Juan terminó de hacer sus encargos, y cuando cruzaba de nuevo aquel camino rodeado por árboles rumbo a casa, ya estaba haciéndose tarde, y a pesar de no haber hecho mucho en el día, él se sentía muy cansado, por lo que se detuvo por unos momentos para recobrar el aliento, cuando entonces cayó en cuenta de que estaba muy cerca de aquel punto donde lo había atrapado aquel viento tan brusco días antes. Y lo que era peor, no faltaba mucho para que de pronto se hiciera de noche. Fue así que Juan, asustado, rápidamente retomó el paso y comenzó a caminar directamente hacia su casa. Al parecer, Juan había librado aquel trayecto antes de que oscureciera. Sin embargo, al terminar de pasar por aquel punto, una ligera ventisca comenzó a sentirse en el ambiente, y muy tenuemente comenzaron a oírse aquellos alaridos de voces agudas, diciendo la frase que unos días antes lo habían hecho paralizarse del miedo. Juan, sabes que me perteneces. Sabes que eres mío, así como yo soy tuya. Cuando llegó a casa, Juan se veía muerto de miedo. Su esposa rápidamente lo atendió, le dio de cenar, pero lo regañó diciéndole que no debería de hacer tanto esfuerzo y que debía seguir en reposo al menos las 2 semanas que había recomendado el médico. Juan solo asintió, guardó silencio y, agradecido de estar intacto, fue a dormirse de inmediato. Pasaron algunas horas y antes de que amaneciera, unos gritos femeninos sacaron a Juan por completo de su sueño. Estaba muy agitado y pronto pudo darse cuenta que en su habitación había un olor que lo mareaba por completo. Aquel aroma se trataba de un olor a quemado, como de hierbas pasadas por fuego. Fue en ese momento que Juan volteó a su lado y vio que su mujer no estaba junto con él en su cama. En ese momento Juan comenzó a sentir mucho miedo, a sentir que algo raro estaba pasando. Sin embargo, aquel olor parecía enfermarlo, provocándole debilidad y mareos, por lo cual con mucho esfuerzo hizo intentos por levantarse, cuando de pronto su esposa apareció de nuevo en la habitación. Al ver el intento por pararse de Juan, de inmediato quiso tranquilizarlo y le dijo que simplemente se había parado al baño, porque tal vez algo en la comida pudo haberle hecho daño. Pero Juan sabía que eso no era la única razón. Notó que aquel olor seguía en el ambiente y, sin decir nada, en medio de aquel intenso mareo, rápidamente quedó de nuevo perdido entre sueños. Al día siguiente, Juan necesitaba ir de nuevo al pueblo. Debía pasar a visitar a su patrón y reportarse con él para la semana siguiente retomar su trabajo. Pero no tenía la intención de visitar a Úrsula, ni mucho menos regresar tarde a casa. Sin embargo, al llegar al pueblo, algo muy extraño estaba pasando. Había mucho murmullo y secretismo entre la gente del pueblo. Fue entonces que, una vez cerca de la tienda de abarrotes de don Pedro, Juan decidió preguntar qué era lo que estaba sucediendo. Y ahí, el dueño de la tienda le contó aquello que sabía sería una desgracia para el mismo Juan. Resulta que la madrugada anterior, Úrsula había provocado un incendio en su casa. Se había levantado temprano y por alguna razón había estado quemando algo en su cocina, lo cual en un descuido habría provocado un terrible incendio. Se dice que la gente del pueblo de inmediato reaccionó, que acudieron con cubetas y lo que pudieron para sofocar el incendio, pero que aquello ya había devastado el lugar y que al apagarse el fuego, solo pudieron encontrarse con la pobre de Úrsula completamente calcinada en medio de su cocina. Sin embargo, no estaba muerta.
La joven estaba viva con la piel completamente destruida. Por suerte había logrado esconderse abajo de una alacena. Sin embargo, a pesar de estar apartada del fuego, el intenso calor la había quemado. Al oír esto, Juan quedó completamente paralizado. Aquello no solo era una sorpresa, sino una terrible tragedia. De inmediato le dio las gracias a don Pedro. Y cuando estaba a punto de salir de ahí, este rápidamente lo detuvo. Don Juan le daba el consejo de no ir a ver a la joven. Todos en el pueblo sabían de su amorío. Y eso que le había sucedido a Úrsula no era más que una obra de brujería muy fuerte, y que si él se acercaba a verla, no haría otra cosa más que incrementar las habladurías y provocar que aquello terminara perjudicándolo, no solo en su matrimonio, sino también en su trabajo y en la opinión del pueblo. Fue así que, con todo el pesar de su corazón, Juan decidió regresar a casa y no volver al pueblo ese día. Al llegar a casa, el hombre no dejaba de pensar que tal vez eso le había pasado a Úrsula, por estar metida en esos cuentos de brujería, y que aquello que sentía por ella tal vez no era más que un amarre que ella misma le había hecho a él para separarlo de su familia. Fue así que decidió no pensar más en ella y dedicarse por completo a su hogar, a su mujer y sus hijos, ya que ahí tenía todo lo que cualquier hombre necesitaba y merecía. Los días pasaron y Juan ya había retomado su trabajo. Decidió enfocarse en su vida y no volver a saber nada de Úrsula, hasta que una semana después llegó a casa y ahí se encontró con que su comadre del pueblo había ido a visitar a su esposa. Y esto no era buena señal. Aunque quería mucho a su comadre, sabía que era una mujer muy chismosa, y cada que visitaba a su mujer era para contarle todo aquello que sucedía en el pueblo. Sin embargo, él no pudo hacer nada, ya que cuando Juan entró a su casa, su comadre ya se estaba despidiendo, por lo que apenas si pudo saludarla ese día. Pero eso obviamente le dejó la duda sobre qué habría ido a contarle a su esposa. ¿Qué podría haberle dicho sobre el accidente que días antes habría tenido Úrsula? Fue así que, a pesar de estar muy cansado, decidió esperar despierto en cama a su esposa. Al entrar, Juan estaba un poco nervioso, y ella algo peculiarmente seria. Sin embargo, los dos fingieron que no pasaba absolutamente nada y comenzaron a platicar en un tono casual lo que había sucedido para cada quien en aquel día. Fue así que llegaron entonces al tema de la comadre, y ahí su esposa le diría lo que en el pueblo había sido una tragedia. Resulta que una chica del pueblo llamada Úrsula había sido internada en la clínica porque había sufrido varias quemaduras, pero que no había sido hasta esa mañana que por fin la pobre había fallecido. Se dice que no tenía nadie y que no habían podido encontrar a quien avisarle de su estado, razón por la cual ésta había muerto sola en aquel hospital del pueblo. Juan escuchó atento y, a pesar de que lo intentó, no pudo evitar que su mirada se desdibujara y que la tristeza se apoderara de su cuerpo. Al ver esto, su mujer se le acercó tiernamente y, en un gesto de cariño, tratando de consolarlo, le dijo una frase al oído que jamás en su vida podría quedar en el olvido. No te preocupes, amor. Tú y yo estamos juntos. Nos tenemos el uno al otro, porque sabes que me perteneces. Sabes que eres mío, así como yo soy tuya.
En ese momento Juan se dio cuenta que aquella que hizo la brujería nunca fue su amada Úrsula, sino su propia esposa, quien en las madrugadas se paraba a quemar hierbas para así con brujería evitar que alguien pudiera acabar con su familia. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.